El informe del Mecanismo de Seguimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua recoge que hasta febrero de 2025, 52 ciudadanos se encontraban en calidad de reos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo o bajo desaparición forzada. Ese número en los últimos 2 meses ha incrementado y se acerca al centenar. Tras los barrotes de los penales controlados por la dictadura sandinista, hay diputados y líderes indígenas. Ejemplo de estos casos son Brooklyn Rivera y Nancy Enríquez. Hay otros con paradero desconocido. La periodista Fabiola Tercero es una de esas desapariciones. También hay algunos que, aunque ya se les cumplió su condena fabricada por el Estado, el FSLN impulsa un castigo mayor al negarle su derecho a la libertad. El preso político Jaime Navarrete es evidencia de este atropello. Igualmente, aún permanecen en prisión trabajadores vinculados con las clausuradas instituciones bajo la dirección de la Iglesia Católica, y tampoco faltan exmilitares o funcionarios sandinistas que, por salirse del redil oficial, terminaron como reos del régimen al que defendieron y protegieron. Hoy en día tiene que, si quieren un poquito más allá, a traer una leña hay que pedir permiso. Liaubra no tiene leña, no tiene. ¿Dónde están? En poder de los colonos. Pedir permiso, si no, no entra. ¿Y qué? Armados hasta los dientes. ¿Cómo se explica que estén armados hasta los dientes? La policía y el ejército debe saber. Si no lo sabe, pues qué mal, porque no tiene cédulas, estructuras que le informe. Pero para mí que lo sabe. En la cárcel, los reos sufren tortura psicológica y física, tratos degradantes, negación de atención médica, insalubridad, hacinamiento y limitaciones a servicios básicos. El temor que se infunde desde el Estado es de tal nivel que, pese a estos vejámenes, los familiares de los prisioneros políticos han decidido callar para evitar que las represalias sean peores. Ortega y Murillo no se despojan en su totalidad de los presos políticos, mientras a unos los destierra y desnacionaliza. Poco a poco trae nuevos rehenes a las prisiones e inclusive se lanzan contra aquellos que en décadas pasadas representaron un liderazgo a nivel comarcal o municipal. Sus condiciones son dramáticas y la represión no cesa. Hola, soy Marlene Balmaceda. Hoy es jueves y este día conversamos sobre Ortega y Murillo tienen a más de 50 nicaragüenses languideciendo en sus cárceles. Antes, un anuncio de su interés. Aquí, en Artículo 66, hay un equipo que trabaja incansablemente por la noticia. Seguimos informando para llevarle a usted la verdad. Hacemos investigaciones que desnudan la corrupción y todos los días ponemos en sus manos información que le ayuda a tomar mejores decisiones. Sin embargo, requerimos que nuestra audiencia se sume, que se suscriba a nuestro programa de donaciones y que emprenda junto a nuestros periodistas la fiscalización del poder y la denuncia de los abusos. Usted tiene en sus manos la decisión de que el periodismo no se calle. Puede contribuir en articulo66.com/donar. Hoy está en Ahora Ivania Álvarez, directora de Redes Ciudadanas de Urnas Abiertas, psicóloga, excarcelada política y exiliada nicaragüense. Con Ivania hablaremos sobre la situación de estas personas presas políticas de la dictadura sandinista. Gracias por estar en Ahora. Hola Marley, muchas gracias a Artículo 66 siempre por abrir este espacio para hablar de un tema tan sensible como es el tema de las personas presas políticas que aún se encuentran en las cárceles de Nicaragua. Recordemos que ya estamos a 7 años de la insurrección de abril, que ha dejado miles de presos y de presas políticas, de exiliados, desterrados, desnacionalizados. Pero es importante saber y recordar que hay más de 50 personas que están en la cárcel pagando delitos
de persecución política, incluyendo también a personas de antes del 2018, como es el caso 19 de abril, y del ex cachorro Marvin Vargas, que sigue en la cárcel. Creo que este ha sido el momento que podemos decir más olvidado de los presos políticos, pero no se debe a que sus familiares o los medios de comunicación hayan pasado la página sobre este tema o hayan dejado de focalizar esta situación, sino al cierre de espacios. Es decir, sus familiares no pueden hablar por ellos, esté prohibido mencionar o hacer referencia en algún medio. Entonces es bastante difícil seguir alzando la voz cuando los espacios y las amenazas a los familiares también han cerrado toda posibilidad de la denuncia. Ivania, a propósito de estos antecedentes que mencionás, saber en qué condiciones se encuentran estas más de 50 personas prisioneras políticas, qué información conocen, ¿existe algún dato sobre el paradero de los ciudadanos que se encuentran bajo desaparición forzada? La situación de presos políticos se ha agravado en el último año, ya que aparte de que son presos políticos, ha pasado a la desaparición forzosa. Tenemos el caso de Nancy, de Fabiola Tercero, de Brooklyn Rivera y de otros más, de los cuales no se escucha, no se sabe nada en ningún medio, ninguna red social, porque sus familiares temen inclusive la denuncia. Pero hay más personas desaparecidas, personas que sus familiares desde el día que se los llevaron o secuestraron de sus casas no han podido verlo. Entonces es una situación agravada, ¿verdad? Que se debe recalcar en este momento, que más que lo que hemos vivido de la persecución y el encarcelamiento, la tortura, hemos pasado a esta fase de desaparición forzada y de amenaza y persecución a sus familiares, quienes no pueden ejercer, digamos, algún tipo de presión mediática porque serían o desterrados o llevados a las cárceles con sus familiares. Creo que hemos también avanzado a una fase de la que hemos venido denunciando las organizaciones defensoras de derechos humanos, y era al cierre total de los espacios, tanto políticos, religiosos, de índole pública. Pues hemos visto el cierre de más de 3.000 ONG, y esto ha incluido también a espacios que eran propiamente, digamos, dirigidos por organizaciones o personas que no tenían ningún rol político. En la lista hay exmilitares y exfuncionarios sandinistas contra los que se ha denunciado una mayor saña. ¿Qué señalan sus reportes en estos casos? ¿Cómo se mueve la persecución dentro de las instituciones o cuadros del FSLN? Creo que también es importante ver la otra fase, que es la persecución a la propia militancia del partido, ¿verdad? De quienes no comulgan con la idea de Rosario o del comandante en este momento. Se ha hablado de persecución, ¿verdad? A nivel de funcionarios. Hemos visto los despidos en las alcaldías, no solo de alcaldes y vicealcaldes, sino también de funcionarios cercanos a la comuna, ¿verdad? Como directores de transporte, de compras y demás. Y esto ha traído también encarcelamiento, no por la persecución a la corrupción, sino más bien por la deslealtad. Así también hemos visto, hemos llevado algunas denuncias de personas que han estado, digamos, siendo hostigadas porque sus familiares se encuentran fuera del país, y esto ha llevado también a una persecución más puntual, diría yo. ¿Por qué? Porque estas personas, aunque no están en la cárcel, reciben la visita de policías de civil que se identifican como policías de inteligencia, y estaríamos hablando también de este otro grupo de personas que, aunque están en su casa en cierta libertad, pues deben reportarse con la policía. El caso de Jaime Navarrete Blandón, el preso político al que le imputaron el delito de posesión de estupefacientes, cumplió su condena hace más de 2 años y el régimen no le otorga la libertad. En este caso, ¿qué derechos fundamentales se le están violando? ¿Por qué no lo liberan? Creo que hay casos como
bastante, digamos, relevantes, como el caso de Jaime Navarrete, ¿verdad? Quien apenas desde el 2018 solo tuvo un mes de libertad y ha sufrido varias veces desaparición forzada, es decir, que a sus familiares se les niega su ubicación y se les niega visita y demás, y ellos no tienen cómo saber en qué estado de salud se encuentra. No es el único caso, pero creo que pues ha sido como el más relevante mediáticamente, ya que sus familiares han estado y las organizaciones han estado detrás del caso para salvaguardar su vida, ¿no? Para poder visibilizar qué es lo que pasa con él. Recordemos que son 7 años ya de esta situación, y él es uno de los casos pues que ya tiene todo este tiempo de estar guardando prisión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido medidas cautelares en favor de la mayoría de estos prisioneros o desaparecidos. ¿De qué forma impactan estas medidas en la protección de la vida de estos reos? En el caso de la CID es importante, creo que es súper relevante acá mencionar el papel que han jugado los organismos de derechos humanos. Y digo esto porque hay poco interés mediático y lógicamente a nivel diplomático de otros países por el caso de Nicaragua. Esto debido, digamos, a que hay otros conflictos, el tema migratorio, el tema de guerras y demás, que digamos, ha dado paso a que otros eventos o otros problemas a nivel diplomático sean tomados. Y en este caso es importante mencionar la labor que han hecho estos organismos que ya no se encuentran en Nicaragua, que están recibiendo información, recibiendo denuncias y tratando de no dejar, digamos, en soledad a los familiares de los presos y las presas políticas. Aunque pareciera que en algún momento las medidas cautelares para las personas no hacen mucho efecto, definitivamente sigue poniendo el dedo sobre la llaga sobre la situación de tortura y desaparición forzada que se vive en Nicaragua, y el régimen responde y conoce sobre todo esto, aunque haya abandonado diferentes organismos, ¿verdad?, de supervisión de derechos humanos. Entonces, creo que la medida que ha tomado el régimen de aislamiento no ha dejado, digamos, espacios, pero relevante, pues que se siga documentando, que se siga llevando la voz y sobre todo ejerciendo presión para la liberación. ¿De qué le sirve a la dictadura Ortega Murillo tener presos políticos? Después de 7 años y con el control total de la policía, del ejército, de los territorios a través del secretariado político, de los consejos del poder ciudadano, uno se preguntaría por qué la dictadura sigue teniendo presos políticos. Creo que en este momento hay una gran cantidad de presos políticos en sus casas que no se menciona, de los que no se habla, pero sirven de ejemplo en los barrios, en los municipios e inclusive en las instituciones, porque han habido, recordemos, presos y despedidos en las diferentes instituciones que sirven de ejemplo para que el resto de personas que están a su alrededor sepan que la presión que está haciendo la dictadura sigue vigente. Y por eso mencionaba a las personas que van a firmar, a que son visitadas en sus casas, porque no podemos hablar solo de esta lista de presos políticos, sino de una gran cantidad de presos, casi en todos los municipios y en las costas caribe, que están viviendo la presión de la dictadura. Y como digo, insisto, la dictadura necesita mantener la presión a nivel territorial para poder subsistir, es decir, temen al levantamiento, temen a una nueva implosión social. Entonces están haciendo de todo, o sea, hay una gran, digamos, uso de los recursos del Estado, de la policía sobre todo, lógicamente, pero también de los bomberos, del secretariado político, de las alcaldías para la vigilancia
del territorio. Y esto a todos los niveles, no solo quienes participaron en el 2018, estaríamos hablando de su propia gente, de grupos juveniles y demás, que hemos visto también, ¿verdad?, que han tenido que ir a rendir cuentas por pequeños grupos disidentes ideológicamente dentro del partido. Entonces esta presión va a seguir, este control va a seguir, y prueba de eso es la gran cantidad de recursos que ejecuta la dictadura a través de las alcaldías y de otras instituciones para mantener esta vigilancia. Creo que el sostenimiento de la dictadura pasa por tener un control casi total de toda la población, y lógicamente que esto lo vemos más a nivel urbano, pero no quiere decir pues que el ejército no esté haciendo su trabajo en las áreas rurales. Entonces creo que esta situación se va a mantener, ¿verdad? Pero también después de 7 años y todo el desgaste político, el desgaste económico, pero también la pérdida, digamos, de su base social, va a ser con el tiempo que se siga desgastando y que en un momento se rompa. Creo que es importante, ya para cerrar, recordar que estas familias necesitan que otras personas que están fuera del país sean su voz, porque dentro de Nicaragua no van a poder hacerse la denuncia ni la presión para la liberación de los presos y de las presas políticas. Y con esta información proporcionada por Ivania Álvarez, a quien agradecemos su participación, llegamos al final de esta edición de nuestro podcast ahora de este jueves. Recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en articulo66.com/donar. Soy Marlene Balmaceda. Nos oímos en el próximo episodio. Este podcast es un esfuerzo periodístico de Artículo 66. Síganos en articulo66.com y en todas nuestras redes sociales.